El fitness también evoluciona. Conoce InOut Electrofitness, un entrenamiento personalizado que combina el ejercicio activo con la electroestimulación. Sesiones de 20 minutos equivalen a 4 horas de entrenamiento tradicional. Bien, seguimos en la mira. Un fallo del juez Alejandro Recarey sacudió el avispero cuando prohibió, luego de un recurso de amparo, vacunar a los menores de 13 años contra el COVID. Dejemos de lado el tema de si vacunas sí, vacunas no. Incluso dejemos de lado lo que fue claramente una maniobra de quienes presentaron el recurso de amparo en plena feria, sabiendo que Recarey es un juez antivacuna, por decir de alguna manera. No se vacunó él y se había expresado públicamente. Eso podría ser señalado como un prejuzgamiento, porque en algún sentido, si otro juez hubiera venido y usted hubiera estado en el lugar de él, y es un juez que estaba a favor de las vacunas y rechazaba el amparo, uno podía decir, bueno, actuó en función de sus convicciones personales. Los jueces siempre actúan en función de sus convicciones personales. Acá lo que había en todo caso era un prejuzgamiento de parte de Recarey. Pero hablemos de otras cuestiones que tienen que ver con un valor muy importante, que es la libertad. El fallo del juez fue en el sentido contrario de la libertad, porque no había ninguna obligatoriedad, el gobierno no dispuso ninguna obligatoriedad de vacunar a nadie. Fue el juez que le impuso la obligatoriedad de no vacunar a los menores de 13 años. Y no sé, yo no soy experto en esto del derecho, pero me pregunto si no habrá agredido el Código del Niño. Tenemos ahí un par de placas con el Código del Niño, porque hoy hay una diferencia. Los mayores que se quieran vacunar se pueden vacunar y los menores no. Y el Código del Niño establece en un par de artículos sus derechos, los derechos que tiene en materia sanitaria, de poder acceder a tratamientos, incluso asesorados por el propio juez, ¿verdad? Por un juez. Entonces ahí podía haber una afectación de la libertad. Ahí tenemos uno de los artículos, ¿no? Se buscará que las decisiones sobre tratamientos médicos se adopten en concurrencia con sus padres, debiendo respetarse la autonomía progresiva de los adolescentes. Estamos hablando de 13 años, ¿verdad? Por otra parte, esa libertad de elegir que el gobierno estableció al no fijar ninguna obligatoriedad, tenemos que admitir que a nivel social hubo una presión de las amplias mayorías que estaban a favor de la vacuna sobre las minorías que no lo estaban. No digo que lo tratáramos como leprosos, pero eran raros. Eran los que estaban en contra de la ciencia, en contra del avance del conocimiento, cuando en realidad hay mucha gente que no se quiere vacunar y hay gente muy pensante. Sin embargo, se establecieron incluso algunas medidas oficiales en las escuelas, cómo se trataba a un niño y a otro, qué cosas podían no hacer al presentarse enfermos. Y ellos se sintieron acorralados, y cuando un grupo se siente acorralado, siempre hay radicalismos, ¿no? Y ahí aparecieron los tipos con tenedores pegados del cuerpo, como una especie de pentecostales de la no vacunación. Ellos vieron, no digo su libertad, pero sí una cierta intolerancia de un sector de la sociedad. Y ahora están festejando ellos esta medida que coarta la libertad, cuando en realidad no deberían festejar mucho. Primero porque un tribunal de apelaciones en unos 20 días seguramente revea la decisión de Recarey, sino porque quienes están en contra de la vacuna, que son minoría, deberían defender el principio de la libertad, porque también es una manera de defenderse ellos y su libertad de decidir en este terreno. Por otra parte, hay un asunto que no hay que perder de vista, y es una de las razones que motivó el recurso de amparo, y que también tiene que ver con la libertad. Lo que se pretendía era que se levantaran las cláusulas de confidencialidad. Algo que el gobierno no puede hacer, porque ya firmó un acuerdo y tiene que respetarse. Pero no podemos olvidar que en medio de la pandemia, las multinacionales de la salud, Pfizer, se comportó como esos villanos de las películas que tienen el antídoto contra un gran mal mundial y lo entregan a cambio de algo. Sí, de dinero, pero no solamente de dinero. El dinero jugó una parte importante en esos contratos confidenciales, porque permitía que los países no pudieran negociar en igualdad de condiciones con Pfizer. Por eso, algunos países de Sudamérica llegaron a pagar $30 por unidad, mientras que en Europa los países desarrollados pagaban 18.
Ese es el sentido de la justicia que tienen estas multinacionales de la salud, que no tienen por qué tenerlo. Pero hay un artículo, o hay un párrafo, un capítulo, un ítem, que está dentro de las cláusulas de confidencialidad, que refiere a la imposibilidad de que los ciudadanos y por tanto los gobiernos pudieran enjuiciar a Pfizer si las vacunas hubieran tenido efectos negativos. Las cosas anduvieron bien. Aparentemente las cifras demuestran que las cosas anduvieron bien. Pero una vacuna en ese estado de investigación no definitivo, ¿y si hubieran dado mal? ¿Y si hubiera habido millones de efectos adversos? ¿Qué hubiera pasado? ¿Una crisis política mundial? ¿Qué hubiera pasado? Cuando los gobiernos en medio de la pandemia tuvieron que negociar con el revólver en el pecho las condiciones que imponía Pfizer. Y por eso es tan importante que los países inviertan en ciencia y en tecnología. En Uruguay invertimos 5 veces menos que los países desarrollados en ciencia y tecnología. Los estados no pueden limitar, no pueden tener el monopolio del conocimiento y de la inteligencia en una sociedad occidental. Las empresas privadas, bien que lo hacen y bien que lo pueden hacer. Lo que los estados podrían hacer es, invirtiendo más, poder competir, no sé si en igualdad de condiciones, pero también en ese mundo del conocimiento, y que los estados tuvieran la posibilidad de desarrollar este tipo de vacunas para ofrecérselo a sus ciudadanos o venderlos con menos amor por el dinero como lo hizo Pfizer. A Pfizer, cuando puso esa cláusula, le importaba muy poco su salud, la suya, la mía, la de él. Lo que se estaba cuidando era la salud financiera de sus cuentas. Y esto también tiene que ver con la libertad de los países, con la libertad de los estados de poder financiar en inteligencia para no depender de estos mercenarios de la salud. Son cuestiones que el fallo de Recarey puso sobre la mesa y que me parecía que estaba bien comentarlo, porque esto de blanco y negro, de pro vacuna sí, pro vacuna no nos olvidemos. Por suerte, las cosas anduvieron bien, pero podían no haber andado bien. Les agradezco que hayan estado ahí y los espero la semana próxima. Que pasen bien. Presentó INCO, FNC, CUTSA. Vuelve las clases y vuelve un clásico de Pronto. La 12x12, 24x12 y 36x12. Con Pronto tenés con qué. Seguro Americano, la medicina privada a otro nivel. Catunasí, Terminal Cuenca del Plata, terminal especializada de contenedores Puerto de Montevideo. Salus, orgullo de nuestra naturaleza. Casmu, afiliate por el 1444 o en casmu.com.uy. Casmu, estamos para cuidarte. Santander, que te ofrece el mejor préstamo hipotecario con una tasa desde 3,9%. SACEM, 70 años siendo protagonistas de las grandes obras de Uruguay. SUAT, consulta con especialistas sin demoras en Clínica del Estadio de SUAT. Y UTE, la energía que nos une.